Aquí está. Ok, aquí está. Vamos a empezar con este problema. Que dice así. Dice, una pieza de trabajo cilíndrica de 200 milímetros de diámetro, etcétera. En este caso vamos a ver el principal tema, aquí en este caso sería maquinado. Y en este caso especial sería torno. La ampliación de torno para maquinado. Entonces lo que hay que calcular pues son ciertas características del proceso de manufactura, del proceso de maquinado, que sería torneado. Y bueno, aquí nos explica un poquito acerca de, el caso, ¿no? Nos dice, por ejemplo, tenemos una pieza de trabajo cilíndrica de 200 milímetros de diámetro y 700 milímetros de largo. También dice que se va a tornear en un torno mecánico. Bueno, eso no es ninguna novedad, ¿no? Las condiciones de corte son las siguientes. Tenemos una velocidad de corte de 2.3 metros, un avance de 0.34 milímetros por revolución y una profundidad de corte de 1.80 milímetros. Esos serían los datos importantes y nos pide tres cosas. Nos pide determinar el tiempo de corte. B, la tasa de remoción de metal. Nada más nos pide dos cosas, perdón. Tiempo de corte y la tasa de remoción del metal. Y listo. Ya con estos datos, pues ya es más que suficiente para poder empezar a hacer los cálculos. Les dejo un ratito para que copien el texto y mientras también les sugiero que vayamos abriendo el formulario que les pasé. Ese sí se encuentra en Blackboard, el formulario. ¿Qué comentaba, profe? Perdón, es que me hablaron. No, que termináramos de copiar esto para empezar a resolverlo y si pueden ir abriendo su formulario en la página 35 del PDF, Ok, que de la página escrita es 43, pero del documento PDF es 35. gracias. ¿No de qué? Profe, Dígame, dígame. formulario es el que dice EG y MECA 02-2020. Sí, dice formulario EGEL y Mecatro-01-2021. Así es como se llama el documento, pero en Blackboard lo encuentra como formulario, nada más. Sí, dice. Por semana 3.
Ajá, está en Blackboard semana 3. Ahí debe de estar el documento. A ver, lo reviso. Uy. Sí, se encuentra así como formulario IMECA. IMECATRO sería este documento. Y es este documento. Ese que dice formulario. Y una vez que lo descargamos, aparece con este nombre. Formulario EGEL IMECATRO-01-2021. Así debería aparecer con este nombre. Gracias. ¿No de qué? ¿Listo, compañeros? Bueno, vamos a empezar con esto. El formulario, la página que les platiqué, la página 35, aparece esto, que nos dice que son procesos de máquina-herramienta y tendríamos pues estos tres casos, que sería ejercicios de torneado, ejercicios de fresado y ejercicios de taladrado. De hecho, realmente todos se resuelven de manera muy similar. Nada más hay que pues checar la fórmula y checar los valores. Aquí lo más importante pues sería la cuestión de las unidades, ¿no? Aquí nos indica las unidades en las que debería estar cada uno de estas variables para que realmente la ecuación pues empate o concuerde, ¿no? Entonces aquí nos va a dar tanto las unidades de los resultados como de las unidades de cada variable, ¿no? Si una variable se encuentra en otras unidades, yo lo que recomiendo pues es de que las pasemos a las que aparecen aquí, ¿no? Pero bueno, ya teniendo esta información, pues ahí nada más hay que tener el formulario a la mano. Lo voy a sacar de aquí para que podamos trabajar un poquito mejor. Y, por ejemplo, en este caso empezamos con el que dice una pieza de trabajo cilíndrica de 200 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces vamos a poner primeramente lo que nos pide. Inciso A. La pregunta del inciso A es prácticamente el tiempo de corte. Nos pregunta cuál sería el tiempo de corte. Si nosotros vemos el formulario, el tiempo de corte aparece como TC. TC y tenemos aquí como primera incógnita. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos aparece la fórmula que dice que el tiempo de corte es igual, en este caso, a la longitud sobre A sub P, donde A sub P es la profundidad de corte. Todo esto multiplicado por pi por D. Cuando nosotros vemos el formulario, vemos que D es el diámetro de acabado, o sea, el diámetro final, y BC, donde tenemos que es la velocidad de corte. Y listo. Ya con esta fórmula nosotros podríamos calcular el tiempo de corte. Hay que identificar esas variables que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí nos indica que la longitud de la pieza es de 700 milímetros. Entonces lo ponemos de una vez. También nos indica la profundidad de corte. Nos dice que la profundidad de corte va a ser de 1.8 milímetros. Entonces también lo ponemos.
Pi, pues es una constante, y D, que es el diámetro acabado, perdón, el diámetro acabado aquí nos indica que son 200 milímetros de diámetro. Entonces ponemos diámetro de 200 milímetros. Y por último nos especifica la velocidad de corte. Nos dice que la velocidad de corte es 2.30 metros por segundo. Entonces, si se dan cuenta, pues prácticamente todo está. Nada más hay que pues ordenarlo en la ecuación y resolverlo. Y pues bueno, ya con eso vamos a terminar esto, ¿no? Entonces nuestro tiempo de corte quedaría igual a la longitud. La longitud, si se dan cuenta en el formulario, dice que tiene que estar en metros. Entonces vamos a poner 0.7 metros sobre AP. AP que es la profundidad de corte. Y si vemos el formulario también indica que debe estar en metros. Entonces pondríamos 1.8 por 10 a la menos 3 metros. Todo esto lo vamos a multiplicar por pi, por el diámetro, que también tiene que estar en metros. Entonces sería 0.2 metros. Y nuestra velocidad de corte, que tiene que estar en metros por minuto. Aquí nuestra velocidad de corte, pues existan las unidades correctas, ¿no? Ah, no, pero dice metros por segundo. Y nuestro formulario, aquí sí hay que ser muy, ¿cómo se llama? Muy observadores. Si vemos el formulario, en velocidad de corte nos indica que debe estar en metros por minuto, en el cual yo aquí en este resultado tengo 2.3 metros, pero por segundo. Entonces nada más hay que multiplicarlo por 60 para poder tener los metros por minuto, ¿no? Hacemos aquí rápidamente un factor de conversión, 2.3 metros por segundo, donde sabemos que 60 segundos es un minuto. Y bueno, vamos a hacer primeramente este cálculo. ¿Cuánto nos daría 2.3 por 60, compañeros? 138, profe. 138, ¿verdad? 138 metros por minuto. Muchas gracias, compañero. Entonces aquí segundos y segundos se van, queda metros por minuto. 138 metros por minuto. Listo. Ya teniendo esto, pues ahora sí ya podemos resolver. De acuerdo a esta ecuación, ¿cuánto nos daría nuestro tiempo de corte, compañeros? Según esto, 1.77, profe. 1.77. Perfecto. Entonces, ¿aquí qué unidades sería, compañeros? ¿Sería metros por minuto? No, pero casi casi. ¿Milímetros por minuto? Bueno, aquí hay de dos. O podemos hacer análisis dimensional aquí o podemos valernos de nuestro formulario. Aquí también nos especifica las unidades de que tendrían que salir de tiempo de corte, que son minutos, ¿no? Entonces, si en algún momento tienen dudas de las unidades, yo les sugiero mucho que revisen su formulario. Y pues aquí ya podemos poner fácilmente que son minutos. Haciendo análisis dimensional también nos da. Metro con metro se eliminan, metro con metro se eliminan, y esto queda 1 sobre minuto. Haciendo ley del sándwich, quedaría multiplicando los minutos y quedaría minutos sobre 1, ¿no? Que son, al fin de cuentas, minutos, ¿no? Creí que decía milímetros, desde ahí en minutos. Ah, ya, perdón, compañero. Sí, parece es que como están muy, muy cerquita la I y la N, minutos.
Vientos, perfectísimo. Entonces ya tenemos nuestro tiempo de corte de 1.77 minutos. Y listo. Así de sencillo va a venir los cálculos del examen. Son cálculos así muy, muy rápidos. Entonces para que igual no se preocupen por el tiempo, pero sí presten mucha atención, sobre todo aquí. El tema importante son las unidades. Teniendo claro las unidades, creo que todo funciona bien. Luego nos dice el inciso B que hay que calcular la tasa de remoción del metal. Igualmente, vamos a nuestro formulario antes que nada. Y nosotros tendríamos que la tasa de remoción del metal es esta que se llama MRR. Y MRR se calcula con B por C o B sub C, que es velocidad de corte, por el avance, por la profundidad de corte. Entonces lo podemos hacer muy sencillo. Hacemos el inciso B, que nos pide MRR, que no sabemos cuánto es, pero no sabemos que MRR es igual a la velocidad de corte por el avance por la profundidad de corte. Entonces, aquí el único dato que nos hace falta es la F, pero F sí nos la da también aquí se puede decir este texto del problema que me dice el avance. F es el avance que dice 0.32 milímetros por revolución. Lo ponemos por aquí. Y listo. Ya lo único que restaría por hacer, pues sería sustituir. Hay que verificar lo de las unidades antes que cualquier cosa. Me dice que las unidades de nuestro avance, que es lo que aquí llama alimentación del material, está en metros por revolución. Y nosotros lo tenemos ahorita en unidades de milímetros por revolución. Entonces hay que pasarlo a metros. Igualmente, antes de pasarlo, hacemos por ahí una conversión. Aquí voy a hacer algo importante que no me había dado cuenta. El avance, como lo maneja el texto, es igual. En este caso, el formulario lo maneja como alimentación. ¿Vale? Nada más es como cuestión de ver que esto es lo mismo. Porque no me di cuenta, pero el formulario lo maneja muy raro. Con el nombre de alimentación. Pero bueno, es lo mismo. Hacemos la conversión a metros. Entonces, bueno, siempre también les sugiero, aunque lleve un poquito más de tiempo, hagan su factor de o su factor de conversión, porque a veces ahí en las unidades, en la conversión es cuando pasa el error. Entonces nada más hacemos factor de conversión. Yo sé que 1000 milímetros es un metro. Y listo. Entonces nada más multiplicamos. Si esto 0.37 entre 1000, ¿cuánto nos daría, compañeros? $3.7 por 10 a la menos 4. 3.7 por 10 a la menos 4. Oiga, profe. Profe, ¿por qué Sí. es 0.37? Creo que el compañero iba a preguntar lo mismo. Ah, cierto, me equivoqué yo. Es 0.32. No sé si también era la pregunta, compañero. Ah, no, de hecho no me había dado cuenta, estaba pensando en otra cosa. Ah, ok. Bueno, entonces, Justamente hablando del formulario, si nos llegáramos a poner nerviosos de que ya hicimos el ejercicio y no nos está saliendo, ¿habrá alguna parte de conversiones? ¿O que usted sí, sepa? sí, de hecho en los apéndices hay las conversiones. Aquí, bueno, consultando el formulario, lo podemos ver aquí. Viendo las primeras páginas, a la página del índice precisamente, aquí nos dice dónde está esa sección de conversiones. Por ejemplo, en nuestro caso, voy a hacer un poquito más de zoom out. Anexos. En los anexos, que es la página 59, aquí vienen varias cosas como los sistemas de coordenadas, vectores, integrales, ley de senos, de cosenos, que bueno, esto sí es una grosería que lo vengan en el formulario. Eh, y bueno, la cuestión de física. Por aquí debería venir la parte de conversiones. Si no mal recuerdo, sí estaba, pero debería estar en la parte de hasta el final. Hasta el final del formulario debe estar la parte de conversiones. Ok, gracias, profe. Sí, 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 no de qué. Ah, mira, de hecho aquí están algunas conversiones. Bueno, eso es cuestión lógica, pero aquí, por aquí debe estar. Aquí están, miren. Equivalencias. Es la página 94 de nuestro formulario. Ok, Constantes gracias. universales. 93, 94. Ahí lo encuentra.
Listo. Perfecto. Entonces, bueno, aquí lo voy a poner la página y seguimos con esto. Ya con esto, pues bueno, al final vamos a resolverlo. MRR sería velocidad de corte. Nuestra velocidad de corte es de 2.3 metros, que lo tenemos aquí arriba, o 138 metros por minuto. Ponemos eso, metros por minuto. Por nuestro avance, que es lo que acabamos de calcular, 3.2 por 10 a la menos 4 metros por revolución. Y al final multiplicado por la profundidad de corte. La profundidad de corte es de 1.8 milímetros, que en este caso sería 1.8 por 10 a la menos 3 metros. Y listo, compañeros. ¿Cuánto nos daría nuestra tasa de remoción? Sería 7.94 por 10 a la 5, menos 5. 7.945, ¿así le dio? No, no, bueno, sería 948 48, ok. Ahí está. por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. En este caso tendría que ser, si se dan cuenta, las unidades son metro, metro, metro. Entonces tendríamos metro cúbico por minuto. Recuerden que las revoluciones son simplemente como ciclos, es como tener uno, entonces eso no va. Sería simplemente metro cúbico por minuto. De hecho, de acuerdo a nuestro formulario, igualmente viendo esa parte de MRR, dice tasa de revolución del material y nos aparecen unidades de metros cúbicos por minuto con esta fórmula, ¿no? Entonces, bueno, pues ya teniendo eso en cuenta, nuestro resultado tendría que ser esto. Nada más déjenme corroborarlo con mi calculadora. Porque yo tengo el resultado, pero lo tengo en otras unidades. Aquí en este caso estaba en milímetros por segundo. Voy a hacer mejor esa conversión, a ver si me da. 7.94. Sería por 1000 y entre 60. Ujú. Ajá. Correcto, correcto. De acuerdo, compañeros. Bueno, entonces ahí ya quedaría este resultado. Y bueno, no sé si tengamos alguna duda, compañeros. ¿Todo bien hasta el momento? Yo digo que sí, profe. Yo digo que sí, ok. Bueno, pues algo así son los ejercicios de maquinado. Si se darán cuenta, son ejercicios muy sencillos que solamente hay que sustituir y mucho, o sea, ya en un caso muy extremo, pues hacer conversiones de unidades y a lo mejor despejar por ahí una variable antes de hacer el cálculo final, ¿no? Es lo más que podría hacer para este caso. De todas maneras, pues bueno, vamos a ver una serie de ejercicios para el caso de fresado. Porque también va a venir fresado. Y bueno, ya haciendo un poquito de, se puede decir, este spoiler del examen, no va a venir taladrado, ¿vale? Solamente puse fresado y torneado porque igual
Siento que ya iba a ser como demasiado. Por lo general, el proceso de taladrado es muy parecido, o sea, tampoco no tendría mucho sentido, es muy igual a lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita lo van a ver con el proceso de fresado. Profe, ¿puede ser un poco pequeña la pantalla para tomarle captura, por favor? Claro que sí. Uy. Profesor, una pregunta. ¿A qué hora es el examen? El examen sería a la una. A la una en punto empezaría el examen. Y duraría 2 horas, que terminaría a las 3 de la tarde. Ok, profe, gracias. Profe, Sí, dígame. disculpe, es que siéndome distraído, pero ¿de qué era la nota de avances igual a alimentación? Nada más era para entender el texto. Era para ver el formulario, porque en el texto dice avance y en el formulario dice alimentación. Es como esa Ok. relación. Gracias. No, ¿de qué? Ah, perdón, compañeros, le quito esto. Entonces, Listo. Muy bien, vamos a hacer el siguiente. Voy a poner aquí el texto del siguiente problema, que sería este. Aquí hay una cuestión muy importante, perdón, respecto a la parte de los resultados. Aquí uno de los incisos me dice determina el tiempo real de maquinado para hacer el paso a través de la superficie. Yo lo que noté en este formulario, al menos para mecatrónica, no viene esa parte de calcular el tiempo, no viene el tiempo de corte, no viene la fórmula. Entonces, esa parte la vamos a omitir porque es algo que no viene en el formulario y seguramente es algo que no vendría en el EGEL que ustedes tendrían, ¿no? Porque no viene nada que no venga en el formulario. O sea, eso es el hecho, ¿no? Vamos a omitir esa también para que no nos extendamos más. De todas maneras, en el examen que yo les puse tampoco pido ningún reactivo en el proceso de maquinado en el que pida el tiempo, ¿vale? Para que aclaremos ese punto. Entonces nos vamos a quedar solamente con el inciso B, que es calcular la tasa de remoción del material durante el corte. Entonces, para hacer eso es igualmente muy sencillo. Viendo nuestro formulario, aquí está, veríamos que para proceso de fresado tendríamos estas ecuaciones. Ninguna de ellas, se dan cuenta, calcula el tiempo. Entonces, por eso es que no lo vamos a calcular en esta ocasión. Pero sí viene la tasa de remoción del material, en donde la tasa de remoción del material, lo que tendríamos que hacer es, pues, multiplicar A sub P, que es el ancho del corte, por AP, que es el ancho del corte axial más el radial, y BDF, que sería la profundidad de corte o la velocidad de avance. Básicamente, esto de ancho de corte axial y ancho de corte radial es el largo por el ancho. Largo por el ancho, ¿vale? Si lo queremos ver así. Porque aquí también es muy técnico la parte ¿cómo se puede llamar? Pues del texto del formulario, ¿no? Es ancho de corte longitudinal y ancho del corte eh, horizontal, se puede llamar, ¿no? Eso de ancho, siento que el formulario tiene mucho truco porque no es comúnmente llamarlo ancho. Simplemente se llama superficie de corte axial y superficie de corte radial. O longitud de corte radial o longitud de corte axial, ¿vale? Esto de ancho como que nos quiere confundir. Es la única nota que hay que tener aquí en cuenta. Listo. Teniendo eso en cuenta, pues bueno, aquí tenemos un caso de una pieza fresada. En este caso sería fresado, muy importante, lo vamos a señalar. Dice una operación de fresado. Refrentado. Bueno, el refrentado pues es básicamente hacer un desbaste, se puede decir entre comillas, convencional, ¿no? Hacer un acabado sobre la pieza. Imagínense un bloque de metal y vamos a pasar el cortador por ahí para
emparejar la pieza. Eso es un refrendado. Para maquinar 6 milímetros de superficie superior de una pieza rectangular, aquí nos pide la profundidad de corte. Son 6 milímetros. Nos dice que la pieza rectangular de aluminio tiene 300 milímetros de largo, aquí donde les decía, la parte de la parte axial, por 125 milímetros de ancho, que sería la parte radial, ¿vale? Ahí sí hay que tener mucho en cuenta con el formulario, porque esto de largo y ancho, básicamente sería axial y radial, ¿vale? Lo podemos ver así. El largo, axial, y el ancho, radial. Y listo. Teniendo estas consideraciones, ya podemos seguir. Nos dice, el cortador sigue una trayectoria que está centrada sobre la pieza de trabajo, tiene 4 dientes y 150 milímetros de diámetro. Bueno, y ahí está. La velocidad de corte, aquí este también es un dato importante. Este es se puede decir las especificaciones del cortador. La velocidad de corte es de 2.8 metros por segundo y la carga de viruta es de 0.27 milímetros por diente. Aquí nos pide calcular solamente la tasa de remoción del material, ¿vale? Vamos a dejarlo así porque el tiempo no es una variable que venga en el formulario y no la vamos a calcular. Entonces aquí se dan cuenta, nada más es discriminar datos, que en este caso nos dice el formulario que tenemos AP por AE, por la velocidad de avance. Entonces son las únicas variables que nos van a importar. AE por AP, creo que así lo maneja. AP por AE, ¿sí? Y todo esto por la velocidad de corte. Bueno, hay que identificar eso. AE, pues es básicamente la parte de largo. El largo de nuestra pieza sería 300 milímetros. O de lo que vamos a desbastar, son 300 milímetros de largo. Y tenemos AP, que sería la cantidad de 125 milímetros. Ahora, aquí a lo mejor hay que entender un poquito más allá de solamente los números. El proceso de refrendado es el siguiente. Imagínense que nosotros tenemos un rectángulo de aluminio, que aquí es lo que maneja. ¿No? Ahí está nuestro bloque de aluminio. Pues bueno, el proceso de refrendado básicamente lo que hace es desbastar toda la parte superior. O sea, es como si le quitáramos todo este cachito. Entonces, aunque especifique medidas diferentes, el cortador dice que tiene 150 milímetros de diámetro. El cortador pues más o menos sería algo así, ¿no? Bueno, quedó un poco raro, pero ese es el punto. Más o menos algo así, ¿no? Algo así tendríamos el cortador con sus filos por aquí. No me queda el cortador, pero imagínense que es un cortador, ¿no? El cortador pues tiene una superficie o un diámetro de 150 milímetros, que es este. Entonces, básicamente lo que hace el refrendado pues es volar toda la parte superior, ¿no? Por eso los datos que tenemos que tener en cuenta es el ancho y el largo total de la pieza, no del cortador, porque el cortador pues es otra cosa, ¿no? Entonces ahí es donde hay que tener esto en cuenta. Ya teniendo en cuenta estos valores, ahora sí ya podemos nosotros calcular este MRR. La velocidad de corte también nos la da. Nos dice que la velocidad de corte es 2.8 metros por segundo. Y listo, ¿no? Entonces, el valor es súper sencillo de calcular. Quedaría MRR es igual a 300 milímetros, que sería 300 por 10 a la menos 3 o 0.3, por 125 milímetros, que sería por 10 a la menos 3 metros, o 0.125, por la velocidad de corte, que es 2.8 metros. Por segundo, aquí también hay que tener cuidado porque aquí en el formulario nos indica que MRR, al menos la velocidad de avance, tiene que estar dado en unidades de metros por minuto, ¿vale? Muy importante que son metros por minuto, que es la velocidad de avance.
Y aquí en nuestro, se puede decir que nuestro problema dice metros por segundo. Entonces hacemos lo mismo. Como es igual 2.8 metros por segundo, lo mismo que teníamos creo que aquí arriba. Ah, no, aquí era diferente. Pensé que podía reciclar el valor. Entonces hay que calcularlo. Sería 2.8 metros por segundo. Factor de conversión, 60 segundos, 1 minuto. Y bueno, ¿cuánto nos daría nuestra velocidad de corte, compañeros, en metros por minuto? $168, profe. 168. Perfectísimo, muchas gracias. Y ya lo único que restaría pues es sustituir este valor aquí. Y listo, compañeros. ¿Cuánto nos daría nuestra tasa de remoción? Según yo, sería 6.3, profe. 6.3. Ok, serían metros por minuto. Déjeme corroborar el resultado. Me da igual, profe. Perfecto. Sí, es correcto. A mí también. 6.3 metros por segundo. Entonces, así sería este tipo de cálculos, ¿no? Aquí, sobre todo en esta parte, es muy importante, sobre todo, identificar los valores, porque nos dan muchos valores de medidas y muchos valores de velocidades. Hay que saber identificar cuál es cuál. Aquí ya con esto del largo que es axial y el ancho que es radial, esa parte del texto del formulario, pues creo que se puede entender muchísimo mejor, ¿no? Presta menos a las confusiones. Y bueno, esto más o menos serían los tipos de ejercicios que vendrían en el examen. No sé si quieran que hagamos un par de más de ellos o quieren que chequemos otra parte del contenido temático. ¿Cómo ven, compañeros? Prácticamente lo único que faltaría sería un poquito más de control, que bueno, para ser muy honestos, creo que ya vi su examen anterior y la mayoría de los reactivos que tenían de su examen anterior son los que voy a meter en este examen. Solamente los modifiqué un poco por lo mismo, ¿no? Porque pues no puede ser igual, pero es más o menos lo que ya hicieron. No me di cuenta que ya habían visto esos reactivos en su examen del módulo A. No, Y profe. estos son más de usar el formulario, ¿no, profe? Y nada más en el examen si viene ver el formulario y hacer el ejercicio. Así es, de hecho, pues bueno, ya como el formato de EGEL es opción múltiple, pues ya viene calculado el resultado correcto. Ya nada más es cuestión de que pues determinen si es A, B, C o D, ¿no? Ah, ok. Yo diría que sí, ya pasáramos a otro tema. Ok. Perfecto, compañeros. Profe, Dígame. ¿le podría subir al ejercicio para que le tome captura nada más? Por Claro que favor. sí. Uy, si está algo largo el texto. Ahí está. Creo que ahí está bien, ¿no? Ahí lo puede ver bien, ¿no? Sí, profe, gracias. Listo. Perfecto. Sí, entonces, bueno, la verdad es que siendo muy honestos, mucho de lo que viene de controles
de lo que ya vi que hicieron en su examen. No había visto su examen pasado. Entonces, bueno, pues viene mucho de eso. Algo que también va a venir bastante es la parte de teoría de electricidad básica, se puede decir, pues ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, un poquito de lo que vimos. La parte de amplificadores operacionales, ahí sí van a venir algunos ejercicios también, muy sencillos. Simplemente les pide la ganancia de tal ejemplo, que igual, o sea, ni siquiera se necesita a veces calculadora, nada más viendo el valor de la resistencia se puede sacar la ganancia, ¿no? Son valores bastante simples de calcular. Esta parte de mecanizados, van a venir 5 ejercicios de mecanizados, 5 ejercicios de la parte ¿cómo se llama? De amplificadores operacionales. De control como tal, un ejercicio no, pero sí vienen algunos fragmentos, como por ejemplo, de la siguiente ejemplo, diga cuáles son los ceros o cuáles son los polos de la función de transferencia. O cuestiones de ese estilo, que de hecho es muy parecido a lo que vieron en el examen pasado. Esa sería la parte principal de control. ¿Qué más va a venir? A ver, déjenme checar su examen de una vez. Viene un poquito de teoría de automatización, que es igual un poquito combinado con control. Por ejemplo, en automatización es un poquito, por ejemplo, de manera general, sistemas de control neumático, cómo expresamos una variable de un sistema cuando está en estado bajo, cuando está en estado alto. Por ejemplo, una pregunta es ¿qué tipo de mecanismos o dispositivos son los que dan una salida de carácter discreto? ¿Cuál es la que da una salida de carácter análogo? Sobre todo hablando del tema de sensores. Eh, mm, Creo que aquí también es bastante sencillo. Sería el tema de automatización, el tema de control, lo que ya les platiqué, las leyes de Kirchhoff, que es lo que vimos también la clase pasada, lo de maquinado, que es esto que estamos viendo. Teoría de sensores, también va a venir un poquito de sensores. Quizás ahí, a lo mejor ahí sí habría que profundizar un poquito más. Electricidad, que son ley general, leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, conceptos básicos de electricidad. Y pues nada más es lo que viene en el examen. Nada más ni nada menos. Por ejemplo, en teoría de sensores vi que hicieron algo, pero bueno, para que vean, por ejemplo, algunas preguntas de las que pueden venir. Digo, aquí sí es un poquito más específico. Voy a, por ejemplo, a pasarles algunas preguntas. Digo, ya si les toca estas preguntas, porque estas preguntas sí son del examen, ¿eh? Sobre todo para ver si es necesario repasar a lo mejor algo por este lado. Ahí creo que no se alcanza a ver bien. Mejor la voy a copiar y la pego aquí. Este sería, por ejemplo, una pregunta en el tema de sensores. Dice, ¿cuál de los siguientes casos hace ideal el uso de un red switch? Y bueno, esto sí va mucho de lo que ustedes ya practicaron en la parte de sensores. ¿Sí ubican cuál es el red switch, compañeros? No, profe, siento Sí, que me habla de Minecraft. es uno de como una pastillita de cristal, ¿no? Y adentro tiene 2 laminitas y cuando le acerca un imán se activa, no se cierra el contacto. Así es un sensor magnético, al fin de cuentas es como un interruptor magnético, ¿no? Como dice el compañero, es un pedacito de cristal, adentro hay 2 filamentos metálicos, cuando se acerca un imán, estos 2 filamentos se tocan y hace contacto, ¿no? Es un interruptor o un detector de magnetismo. Entonces, sabiendo que es un detector de magnetismo, ¿cuál sería, por ejemplo, el caso ideal para ocupar uno de estos sensores? ¿En qué casos se podrían ocupar? Pues bueno, en este caso, el caso ideal para un red switch son, aquí pareciera ser que es detección de metales, pero hay que recordar que no es un detector de metal, es un detector de campo magnético. Entonces, aquí, por ejemplo, la detección de metales no sería la opción correcta. Ambiente de alta humedad tampoco sería la opción correcta, porque al ser metálico se puede oxidar, eso hay que tenerlo en cuenta. El sistema de detección expuesto a ligeras vibraciones tampoco sería ideal porque son 2 laminitas muy delgaditas y muy finitas que están muy cerquitas una a la otra. Si es un sistema que está vibrando,
pues las plaquitas se van a estar pegando y separando, dando falsos positivos. Entonces aquí la única opción correcta son detección con varios ciclos de trabajo. De hecho, eso es una característica del red switch. Un red switch, si tú lo montas bien en condiciones correctas de operación, puede durarte muchísimo tiempo. Así como un foco, ¿no? Un foco que tiene un tiempo de vida de, no sé, 10.000 horas, tú lo puedes estar ocupando un red switch por tiempo ilimitado, ¿no? Entonces es mucho de esa parte técnica de los sensores, ¿vale? Voy a tratar de atacar las preguntas más técnicas para que tengan pues esas herramientas y no salgan tan mal aquí en la parte del examen. Pero sí les recomendaría que para el EGEL final, para el EGEL que pues sí va a valer, que sí, bueno, este sí también vale, ¿no? Pero el EGEL que sí va a valer, pues el hecho de que se titulen o no, pues sí, necesitaría que a lo mejor repasaran más por acá, ¿no? Eh, Otra pregunta un poquito más técnica, voy a buscarla. Por ejemplo, en cuestión de galgas extensiométricas, ahorita les voy a poner algo. ¿Sí saben qué es una galga extensiométrica, compañeros? ¿Detecta presiones Más o o menos. fuerzas? Sí, sí detecta presiones o Detecta peso, fuerzas. ¿no, profe? Oiga, Ajá, profe, dígame. bueno, le digo que ando medio distraído, pero entonces, ¿cuál dijo que era la uno? No es Ah, detección de metales, ¿verdad? no, la respuesta correcta aquí, perdón, este no es, sería este, es el inciso C, Ok, detección de ciclos de trabajo, ¿verdad? con varios ciclos de trabajo. Sí, es como una de las ventajas de este sistema. Gracias. O sea, se podría poner como en una bobina y cada que se active la bobina estaríamos, no sé, midiendo que sí se active, profe, o... Ajá, sí, sí, justamente, sí, eso Ah, sí ok. sería una aplicación muy, muy buena, correcto. Ujú. Por ejemplo, esta pregunta que dice, una galga extensiométrica es utilizada principalmente para medir de forma directa, y ahí viene varias cosas, esfuerzos, cargas, deformaciones o ninguna. Entonces, más o menos como con lo que me dijeron, me imagino que va a haber mucha confusión porque puede ser todas o ninguna, ¿no? No sé, en su caso, ¿cuál es la que les da la mejor, corazonada como respuesta correcta? La cargas. Cargas. Porque esfuerzo sería, bueno, sería perpendicular, ¿no? La fuerza. Ujú. Sí, sí, sí. Eh, Casi, casi. Casi, casi. Sí tiene que ver con las cargas y sí tiene que ver con los esfuerzos, pero físicamente, no sé si ubiquen que es una Ah, galga. sí, es Es una un cubito, ¿no, resistencia y profe? cuando la aplastas se cambia, bueno, aunque no lo veamos nosotros, cambia, ¿no, profe? Es como si aplastaras un cubito de gelatina. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que me diría precisamente? O sea, de manera directa. Deformación. Exactamente. Sí, digo, para los compañeros que no lo ubiquen, pues básicamente una galga es un material que presenta una resistencia variable, que como bien dice el compañero, es un cuadrito que cuando tú lo aplastas cambia sus valores de voltaje, ¿no? Tú lo aplastas, lo tienes en una fuente conectado, lo pones en el multímetro, ves el osciloscopio o ves el otro multímetro para comparar la entrada contra la salida y vas a ver que cambia el voltaje, cambia su resistencia. Eso es una galga extensiométrica. Entonces, lo que calcula de manera directa es cuánto se deformó. Que ahora, eso es muy importante, de forma directa. Otra cosa es que puedes calcular. Si tú sabes su deformación, aplicando ley de Hooke, sabemos que el esfuerzo es fuerza sobre área y también sabemos que la deformación es esfuerzo por la longitud sobre el módulo de Young. Si tenemos estas dos variables en cuenta, si tú ya sabes cuánto vale esta, puedes calcular cuánto vale esta o puedes calcular cuánto vale esta, ¿no? Si tú ya tienes esta, que es la que te mide el sensor, simplemente sabiendo los datos de la pieza que estás metiendo a ensayo, puedes calcular tanto el esfuerzo y puedes también calcular las fuerzas, que son las cargas, pero no de manera directa. Lo que te mide de manera directa, pues es la variable de deformación, ¿vale? Pero bueno, ahí lo que importa es eso, que miden deformación. Son resistencias que varían su valor a medida que las deformas tú, que las vas aplastando. Bueno, ese es un poquito técnico. Esta es una pregunta que también quería checar con ustedes. Las demás creo que no tanto. Mm, por ejemplo, aquí ya.
Tacando la misma pregunta. ¿Qué ley física es la que está? Aquí dice la física, ahí dice ley física empleada para la lectura de una galga extensiométrica. ¿Qué ley física es la que te permite leer el valor de una galga extensiométrica? Ya nos la dijo, profe, ¿no? Es la ley Sí, de Hooke. la ley de Hooke, correcto. La ley de Hooke es también la ley de los resortes o también la ley de las galgas extensiométricas. Lo podemos ver así. Detalles. Tipos de sensores empleados para la medición de presión hidráulica. Ah, esto sí es interesante. Este sí es de aplicación. Yo lo que vi en su examen pasado es que la parte de sensores iba mucho a aplicación. Entonces es parecida esta pregunta. Ay. Es que trato de no poner la respuesta. Si no, pues nos va a tener chiste. Digo, la vamos a ver, pero primeramente quiero ver que también estamos en este tema. Esta sería la siguiente pregunta. Que nos está diciendo, por ejemplo, aquí dice tipos, es lo que dice atrás. Tipos de sensores empleados para la medición de presión hidráulica. Aquí atrás dice hidráulica. ¿Vale? Tipos e hidráulica, lo que no se alcanza a ver bien. Y las opciones son estas. ¿Qué tipo de sensor podemos ocupar para medición de presión hidráulica? Buena pregunta. ¿Todos? Todos, es correcto, todos. Cuando ya se ve, por ejemplo, la aplicación de medir presión, lo que nos damos cuenta es que la presión jamás se mide de manera directa, a excepción de los piezoeléctricos, que más o menos de manera directa se puede medir. Pero realmente hay muchos mecanismos para medir presión, ¿no? Hay mecanismos, dispositivos, ya sea mecánicos que conforman se puede decir, con otro sensor para poder calcular la presión que hay dentro del sistema, ¿no? Por eso es que para presión hay muchas variantes, entonces podemos ocupar muchos sensores para medir presión. Puede ser un sensor de fuerza, puede ser un sensor de presión como un piezoeléctrico, puede ser hasta un sensor de deformación como una galga extensiométrica, que nosotros lo acoplamos a un mecanismo que a medida que haya más presión, jale un poquito más la galga y cuando se relaje la comprima, pues también puede funcionar. Entonces para presión hay muchos mecanismos que pueden ocuparse para eso, ¿no? Miren, esta sí es una pregunta muy muy técnica, que yo creo que sí podemos verla desde ahorita, porque si no va a ser muy difícil en el examen. Este sensor lo tienen que ubicar sí o sí, porque lo han ocupado siempre, o al menos en muchas prácticas. Que es un LM35. ¿Alguien recuerda que es un LM35? Un sensor de temperatura. Un sensor de temperatura. Entonces, dentro de los tipos de sensores de temperaturas, hay 4 tipos de sensores, que pueden ser termistores, termopares, RTD y ICs. ¿Cuál de estos sería un LM35? ¿El termopar? El termistor. Mm, No me acuerdo, apenas nos había dicho Ebrel y ya se me olvidó. el LM35 no es ni uno ni otro. Es un circuito integrado. El termistor básicamente es un pedazo de metal y se ocupa básicamente para medir con expansión térmica. Un termistor funciona así. Es un pedazo de metal que al momento que tú aumentas la temperatura, este se expande y cuando decrece se comprime. Eso es un termistor. Un termopar es como una tecnología un poquito más avanzada donde ocupa la comparación de dos metales diferentes cuando se les hace circular una corriente y al aumento de temperatura, como son materiales diferentes, uno va a generar mayor resistencia eléctrica que el otro. Y lo que mide el termopar es la diferencia entre esos voltajes, la diferencia que hay entre el voltaje que había en el 1 respecto al material 2. Por eso es el termopar.
RTD es un sistema igualmente muy parecido, es un sistema físico. Y bueno, en este caso, pues el LM35 es un circuito integrado, donde pues ya tenemos mucho más complejidad en el sensor para poder dar medidas un poquito más exactas, ¿no? Más fiables. Pero bueno, eso era como muy técnico, por eso es que sí lo quería ver. ¿Cómo nos dijo que era el RTD? El RTD, déjele digo qué significan las siglas, es resistencia, es por resistencia. Es ahora sí que un sensor por resistencia, es un sensor termorresistivo. Ah, ok, ok. ¿Vale? Entonces ahí lo que hace es muy parecido al termopar, pero con un circuito un poquito más complicado, donde se mide la resistencia, ¿no? Ahí combina lo que puede decirse un termopar más un ohómetro, para hacer un circuito o un sensor RTD. Ah, ok, ok. Voy a borrar algunas preguntas porque estas creo que no tienen nada que ver, o bueno, son muy, muy, muy complicadas. Este también no tiene nada que ver. Eliminé algunas preguntas. Es que tengo un banco de reactivo como de 500 preguntas, entonces estas no tienen nada que ver. Esta tampoco. El sensor Red Switch. Ok, este también está interesante. Porque también es un poquito capcioso y es mucho de lo que viene en el EGEL. Esta es como de esas preguntas que parece ser que todas están correctas o que la correcta no es la correcta. Es muy clásico el EGEL. Que la que tú estás seguro que era la correcta no es la correcta. Entonces, vamos a ver si es cierto. ¿Qué sensor permite detectar las variaciones en el campo eléctrico? Muy importante aquí, sobre todo se basa en diferenciar campo eléctrico de campo magnético. Y bueno, ¿cuál de estos sensores permite detectar variaciones del campo eléctrico? El efecto Hall, ¿no? No, el inductivo. Me Me doy. doy. Hay que entender que existen dos campos. El campo magnético y el campo eléctrico. Creo que con ustedes no tuve la oportunidad, no sé si recuerdo, yo no les di electricidad y magnetismo a ustedes, ¿verdad? A ninguno de aquí los compañeros. Me parece A que mí no. sí, profe. ¿Sí? Entonces usted no tiene perdón. ¿Cuál sería la diferencia entre campo magnético y campo eléctrico? Bueno, sí tiene perdón porque ya son muchos años, ¿no? Pero, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos? No sé si alguien lo sepa. O lo recuerde. ¿Sería que el eléctrico es variable? Bueno, va variando. Los dos son variables. Aquí más que nada la diferencia, siempre véanlo de la manera física. Un campo magnético, su mejor representación es un imán. Un imán se atrae a los objetos metálicos, a los objetos ferrosos, se atraen entre sí. Ese es un campo magnético. Lo producen también las bobinas, ¿no? Que son los electroimanes. Sobre todo, por ejemplo, aquí los sensores inductivos o de efecto Hall basan mucho su funcionamiento al campo magnético. Pero el campo eléctrico es básicamente, si lo quieres ver físicamente cómo se vería, es cuando se te pega un papelito en la ventana o en un objeto de cristal. Cuando sientes estática en tu cabello, que se te pega un globo, por ejemplo, una vez que estás cargado, o cuando llegas a la puerta y te das un toque porque pues te estabas cargado eléctricamente y hiciste una descarga eléctrica. Eso es un campo eléctrico. Un campo eléctrico básicamente es esa parte como de la estática, si lo quieren ver así. Y el campo magnético es lo que vemos como imanes, bobinas, motores, etc. Entonces, entendiendo estos dos conceptos, ¿cuál sería la respuesta correcta? Por ejemplo, ¿saben cómo funcionan sus pantallas táctiles? Bueno, hay capacitivas, ¿no? Son sensores capacitivos y es porque un sensor capacitivo detecta la carga eléctrica que tú tienes en tu dedo, porque todos tenemos cargas eléctricas, pero tu dedo tiene cargas eléctricas. Entonces, cuando te acercas a la pantalla, detecta ese campo eléctrico que tú tienes en la piel y por eso es que funciona, porque es un detector de campo eléctrico. Tú no tienes magnetismo.
Tú si vas y agarras un pedazo de metal no te vas a quedar con la mano pegada, pero el cuerpo humano sí tiene mucho campo eléctrico, por eso es que nos damos un toque cuando frotamos una almohada o cuando frotamos una alfombra, y el campo eléctrico sí es algo que esté mucho dentro de cualquier ser vivo, ¿no? Que de hecho eso es lo que hacen los tiburones, ¿no? Los tiburones detectan el campo eléctrico de sus presas. Me imagino que lo han de haber escuchado por ahí. Entonces, ahí está, esa sí era importante. Oh, A ver, vamos a ver esta. Ujú. Esta también la voy a eliminar porque es muy específica. Transductor básico utilizando sensores de fuerza, creo que eso ya lo vimos. Cargas extensiométricas, resistencia. A ver, la resistencia depende principalmente de... Vamos a ver qué dice esta pregunta. Ah, esta está buena. Perdón, Es que profe, ¿por qué dijo que era capacitivo? porque se puede decir que los sensores capacitivos detectan los campos eléctricos. De hecho, el sensor capacitivo, tenemos se puede decir, tres elementos pasivos en todo lo que se llama electrónica o electricidad, que es la resistencia, el capacitor y el inductor. La resistencia, pues es lo que más estudiamos, que se basa en la ley de Ohm, ¿vale? Lo que hace principalmente es restringir el flujo de corriente. Eso es lo que sabemos, pero a veces olvidamos los otros dos. ¿Para qué funcionan? El capacitivo lo que hace es almacenar cargas eléctricas, y el inductivo, que es la bobina, pues hace generar campos magnéticos. Entonces, de cierta manera, los tres elementos básicos de la electrónica son esos. Resistencia es limita. Capacitor almacena carga. Cuando almacena carga, hablamos precisamente de campos eléctricos. Por eso es que esa sería la respuesta correcta. Y cuando vemos inductores, es campos eléctricos, o genera campos eléctricos, o es un sensor inductivo, ¿no? Todo lo que es inductivo va directamente ligado con campos magnéticos. Y básicamente por eso sería la respuesta, porque el capacitivo genera o detecta campos eléctricos o cargas eléctricas. Por eso sería capacitivo. No sé si más o menos aclaré bien. Sí, sí, sí entendí. Vale, gracias, profe. Vientos. Hablando otra vez, resistencia. La resistividad depende principalmente de qué. O sea, ¿qué hace que un material sea más resistivo? El tipo de material, ¿no? El tipo de material. Sí, porque si tenemos materiales, por ejemplo, tenemos materiales aislantes, materiales conductores, donde el principal hecho que va a definir cuánta resistencia vamos a tener es el tipo de material, ¿no? Creo que esa nada más tenía la duda. Esta también las vamos a eliminar. Por ejemplo, aquí ya estamos un poquito en temas más avanzados, que por ejemplo sería la cuestión de... Esta también la voy a quitar, esta no tiene mucho sentido. Pero por ejemplo, ¿alguien sabe cómo funciona el GPS? por acción. Es en base a coordenadas, profe, pero justamente me he planteado muchas veces esa duda. Ok. Apenas estaba viendo que los de Apple están proponiéndolos con puro Bluetooth. No sé cómo se ve eso. Ujú. Es un tema, la verdad, muy extenso, la parte de GPS. Pero bueno, aquí va a haber una pregunta relacionada con el tema. Es un poquito técnica, pero creo que sí es interesante verla. No sé si una pregunta de este nivel tan específico o de tecnologías tan, no tan nuevas, porque realmente el GPS ya tiene muchos años, pero no es usual analizar el tema al menos a este nivel. Un sistema GPS, ok. ¿Para qué se utiliza el cuarto satélite en un sistema GPS? Nosotros lo que tenemos es que un GPS funciona por triangulación, ¿vale? Entonces, imagínense un punto en el espacio. Este es un espacio plano, como una hoja de papel, un espacio de 2 dimensiones. Básicamente lo que hace un GPS, imagínense aquí está un satélite, es un satélite GPS, y aquí está otro satélite GPS.
Si un satélite GPS tiene contacto con, supongamos, un celular, el satélite GPS puede conocer muy bien cuál es la distancia que hay de aquí a acá, pero solamente puede conocer la distancia, se puede decir, en un eje, en el eje X, por decir algo. Eso lo que hace es formar, pues, un círculo, se puede decir. ¿Por qué? Porque él sabe la distancia, pero no sabe la posición. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para este satélite único que existe, puede ser que el punto esté en esa posición certera, o puede ser que esté por acá, o puede ser que esté por acá. En cualquier parte que esté delimitada por el radio de ese círculo. Así es como funciona un GPS. Solamente determina distancias, pero no sabe la posición exacta. Para poder saber la posición exacta necesitamos, por ejemplo, en este caso, otro satélite. Este satélite sabe la posición, sabe la distancia, por ejemplo, Y, que hay aquí. Ya lo que hace tu celular, una vez que calcula la distancia que tiene de un satélite y otro satélite, pues ya puede definir claramente su posición, porque para el satélite B, o azul podría estar en cualquier posición, pero al momento de saber y de entender que estás recibiendo señal de dos satélites diferentes, el punto donde se conectan o donde intersectan, esa es la posición real, que sería el punto real. Pero esto es para un caso de 2 dimensiones. ¿Cuántos satélites creen que se necesite para 3 dimensiones, que es un espacio que el que vivimos? Pues es como por la triangulación, ¿no, profe? Pablo. Bueno, para un espacio unidimensional, supongamos que solamente fuera una línea recta, solamente el eje X, con un solo satélite bastaría. Este espacio que es bidimensional, necesitamos 2 satélites para poder definirlo. Y para un espacio tridimensional como el nuestro, necesitamos mínimo 3 satélites. Y ese es el mínimo de satélites que necesitamos para al menos aproximar la posición GPS. Es triangulación. Eso es a lo que llamamos triangulación, ¿no? Por eso es triangulación. La pregunta es el cuarto. Era cuántos, ajá. ¿Cuántos satélites se necesita para que un GPS o el sistema GPS pueda determinar la posición? La respuesta pues sería 3 en el espacio que vivimos, un espacio tridimensional. Ok. Entonces aquí ahora sí ya se puede a lo mejor entender la pregunta, porque es muy técnica. Dice, ¿para qué se utiliza el cuarto satélite detectado en un sistema GPS? ¿Para qué serviría un cuarto satélite? Y bueno, quizás no tenga mucho... ¿Desfase? Exactamente. Para corregir un desfase, que en este caso sería el desfase temporal. Serían relativos a la cosa que se está midiendo, ¿no? Bueno, que se está moviendo. Exactamente. De hecho, tiene que ver mucho con la relatividad de los movimientos. Como tenemos que los satélites no es un sistema estático, no es como ahorita lo planteé en esta hoja de papel, es un sistema que se mueve. Los satélites se están moviendo alrededor de la Tierra y tú te estás moviendo también en tu carro, entonces hay un desfase temporal. Lo que se encarga los demás satélites en adelante es corregir esos desfases temporales para aumentar la precisión. Por eso es que entre más satélites tengas, mejor se corrigen esos errores y mejor posición o más preciso tendrás tu ubicación, ¿no? Pero el mínimo son 3, el cuarto sirve para el desfase temporal y de ahí en fuera todos los demás se sirven para corregir errores y aumentar la precisión. Entonces sí, es correcto, sería para un desfase temporal. Digo, no es un tema que quizás venga en el EGEL, pero creo que es interesante. Y bueno, esta pregunta, pues creo que ya también la contesté. Pero la voy a poner. Son las únicas 2 preguntas que vienen acerca de esto. Se alargó mucho la imagen, pero ahí está. Dice, considerando el funcionamiento GPS, ¿cuántas esferas deben traslaparse para poder determinar un único punto de intersección en un espacio tridimensional? 3. 3. Es correcto. Aquí ya no se los expliqué, pero en un caso plano, en un caso 2D, se dan cuenta, cada satélite genera un círculo. Pero si nos vamos a un espacio 3D, cada satélite genera una esfera. Por eso es que aquí lo llama como esferas, porque son volúmenes de círculo en 3 dimensiones, ¿no? Pero bueno, de hecho este tema ya
Es como lo último que se llega a ver, al menos yo en la materia que doy de sensores, porque ya esto tiene que ver mucho con efectos relativistas y efectos cuánticos. De hecho, se puede calcular los desfases temporales por la ley general de relatividad de Einstein. Entonces ya, son cosas como más avanzadas. Y ya, digo, no es nada del otro mundo, pero como que ya no compete mucho realmente. Nada más es dato curioso. Son las únicas 2 preguntas de GPS, entonces si se les salen en el examen, pues tuvieron mucha suerte. Y bueno, esto era lo que más me preocupaba. Todo lo demás, al menos yo viendo lo que hicieron en el examen pasado y lo que vimos la clase pasada, pues ya viene contemplado en el examen. No sé, compañero, yo usualmente les dejo una media hora, unos 20 minutos antes del examen para que se preparen para él. No sé si quieran checar algo más por el momento. Si no, pues ahorita detenemos la sesión. Yo me vuelvo a conectar a la 1 de la tarde y ya yo estoy con ustedes a lo largo del examen. Igualmente, para el examen les voy a pedir muchísimo que si tienen algún problema, que se les cierra, que una pregunta no la ven correctamente, cualquier situación me la hagan saber aquí durante el chat de la reunión, ¿vale? Durante este mismo chat de la reunión de la clase, me mandan su duda o su pregunta, ¿vale? Para que yo pueda contestarles rápido y pues no haya más retrasos en cuestión de su examen. No sé si tengan alguna duda por ahí, compañeros. ¿Cómo ven? ¿Quieren parar o checamos algo más? Profe, si ya no va a dar nada más, ¿podría subir este pizarrón para que repasemos de él? Sí, claro, claro. Entonces, les comparto esta pizarra de una vez. No sé si tengan, ahora sí, específicamente alguna duda con alguno de los temas, algo que quieran que volvamos a repasar. Te digo de manera rápida, en 10 minutos. ¿No? Bueno. Yo tengo nada, pero permítanme, es que se me trabó la compu. Ok, no se preocupe, compañero. Profe, Dígame. después de examen, ¿vamos a volver con usted o terminando lo retiramos? No, la dinámica sería una vez terminando el examen, se pueden retirar, no habría nada más que checar. La retroalimentación del examen se hará hasta el día lunes de manera automática. Ustedes pueden entrar ya el día lunes a revisar su examen de este módulo y revisar pregunta por pregunta si fue correcta, incorrecta y pues, la calificación total que van a tener en el examen. Profe, yo tengo una duda sobre las calificaciones. Había escuchado de que a fuerza tenemos que pasar el examen EG y también había escuchado de que aunque pasemos la materia, ¿sabe usted algo de esto? Realmente estoy confundido. Sí, mire, la dinámica es la siguiente. Esta materia vale como cualquier otra materia que tenemos en Unitec, ¿no? Se puede decir que mientras sea una calificación aprobatoria, creo que aquí nos piden mínimo de 6. Déjeme corroborar ese dato. Creo que sí, es mínimo de 6 para aprobar esta materia nada más. Eso es como muy fácil de conseguir porque, pues bueno, realmente la dificultad de esta materia no es tan elevada quizás. Ese es un caso. Ahora, independientemente de esto, que es considerado una materia, ahí está el examen EGEL. Para también nosotros acreditar y podernos titular ya la carrera, tenemos que aprobar el EGEL sí o sí. Les explico rápidamente porque creo que esa duda, creo que la tienen todavía por lo que noto. En los documentos que yo les pasé, aparece que es la guía del sustentante, que es básicamente una guía para ustedes, donde explica un poquito esa cuestión, sobre todo qué pasa cuando pasas el EGEL. Algo que es muy importante hacer notar es esta parte que nos dice qué pasa cuando tenemos el resultado. Bueno, creo que aquí está muy largo. Vamos a mejor a verlo aquí donde dice reporte de resultados. Ok, este es más breve. Bueno, hay 3 resultados posibles en el examen, que es aún no satisfactorio, satisfactorio y sobresaliente. Para nosotros poder acreditar esa puntuación, lo que tendríamos que hacer
es aquí como podemos ver, obtener ciertos puntos en el examen. Si nosotros tenemos de 1150 a 1300 puntos en el examen, salimos con sobresaliente. Ahora, perdón, es por cada módulo. Cada módulo de los que estamos viendo se evalúa por separado, que aquí lo maneja como áreas. Sería, por ejemplo, el área 1, el área 2 y el área 3. Si yo tengo más de 1150, ese módulo se considera sobresaliente. Si yo tengo de 1000 a 1149 puntos, se considera satisfactorio. Y si yo tengo debajo de los 1000, se considera no satisfactorio. Entonces, aquí realmente lo que tendríamos que buscar pues es obtener satisfactorio y sobresaliente, donde la aprobación del examen es sobre todo si tenemos, por ejemplo, el caso de mínimo 2 módulos con satisfactorio. Aquí en este caso, como lo estamos viendo aquí, si tenemos 2 módulos con satisfactorio y 1 con no satisfactorio, el examen es aprobado. O sea, necesitamos mínimo pasar 2 de 3. Si pasamos 2 de 3, aprobamos, se puede decir, pues el examen. Pero eso no es lo que yo quisiera tener como intención. Ese sería como el mínimo. Ese sería como pasar con 6. Para que logremos pasar y titularnos ya de una manera también más sencilla si tenemos el promedio, pues sería pasar con sobresaliente. Para pasar con sobresaliente, lo mínimo que se necesita son 2 módulos sobresaliente y 1 satisfactorio. Eso sería algo así como sacar 9.5, que suba a 10, ¿no? Entonces, ese sería los esquemas de aprobación. Se necesita pasar el EGEL sí o sí. El satisfactorio, la cuestión se puede decir, de resultado satisfactorio general en el examen, nos daría derecho a titularnos por otro método, que sería la cuestión a lo mejor de alguna tesis, de diplomado, maestría, segunda carrera, experiencia laboral, etcétera. Eso nos abre la apertura a titularnos. Pero si sacamos sobresaliente y tenemos promedio de 8, se pasa en automático la titulación y ya nada más habría que pagar los gastos pues, de titulación, ¿no? Que es su título y su cédula profesional. Y ya es como más directo y nos ahorramos la maestría, la tesis y todo lo demás, ¿no? Ya pasamos directamente si sacamos sobresaliente, que yo es lo que espero que pues ustedes puedan obtener en el examen, ¿no? No sé si quedó más claro esto, si ya lo sabían, si fui muy repetitivo, perdón, pero no sé si hay dudas de este tema, compañero. Profe, y por curiosidad, ¿usted cuánto sacó? Yo sí me titulé por examen. Yo sí salí sobresaliente en el de ingeniería mecánica hace ya algunos años, ¿no? Profe, Pero, gracias. no de qué, pero sí. Sí, la verdad es que es un examen que es muy sencillo, no creo que les cueste mayor complicación. Es muy posible que saquen sobresaliente. Solamente tengan atención a los detalles. Eso es como la clave del examen. Lean bien la pregunta, si dice directo, si dice indirecto, mucho la cuestión, ahora sí, quisquillosa de los temas, ¿no? Hay que ser muy precavido con qué dice la pregunta para poder contestar correctamente. Eso es todo, porque de dificultad ninguno les va a pedir hacer una integral súper compleja ni una ecuación diferencial, siempre van a ser preguntas de 2 o 3 minutos, pero hay que leer bien, esa es la clave. Tengo miedo, profe, de ese examen. Profe, Dígame. ya pude. Le mandé una pregunta al chat. ¿Se la leo o la puede ver? Sí, ya la estoy viendo, es la de, se desea modelar la dinámica del amortiguador, ¿no? Ajá. Es esta pregunta, ¿no? Ay, se fue demasiado. Creo Ahí que está. la siguiente se ve más la parte de abajo. Ah, ok, pero es la misma pregunta, ¿no? Ajá. Ok, a ver, déjeme checar bien, aquí está. Pues me parece ser, a ver, ahí está. Se desea modelar la dinámica del amortiguador de un automóvil para su diseño mediante un sistema masa resorte amortiguador. Se sabe que el modelo matemático del sistema es, ok, ese es correcto. Donde M es la masa, la constante del amortiguador y la constante del resorte. Ok, perfecto. Voy a ir a pasar a la segunda para verlo mejor. Identifica las desventajas del modelo matemático si el amortiguador y el resorte operan fuera de su región lineal. Ok, sí, las desventajas del modelo matemático si el amortiguador y el resorte operan fuera de su región lineal. Ok, miren, aquí se refiere a algo muy específico.
todos los sistemas tienen un rango de operación, ¿no? O sea, el resorte puede a lo mejor soportar fuerzas hasta de 0 hasta 20 newtons, por decir algo. Y el amortiguador puede soportar, pues igual, un rango muy específico de velocidad o de aceleración. Entonces, si nosotros salimos de ese rango de operación del amortiguador y el resorte, pues nosotros ya estamos en un rango no lineal, que puede seguir soportando cargas, pero, o una de dos, o se pueden deformar de manera permanente, es cuando te llevas un resorte y lo quiebras, o un amortiguador se te daña porque ya se quebró. Cuando pasa eso, ¿qué es lo que tendríamos como consecuencia, al menos para el modelo matemático? ¿No? Aquí lo que nos dice como desventajas posibles es que no modela el efecto de la superficie del camino, no modela la parte no lineal, no modela la estructura mecánica del chasis y no modela la dinámica de las vibraciones del automóvil. Bueno, cuando ya estamos fuera del rango lineal, esta ecuación ya no obedece realmente el movimiento del vehículo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí lo que estaríamos viendo efectivamente es que ya no modela el efecto de la superficie del camino, que es la principal variable que están midiendo aquí, que es X. X es el desplazamiento que tiene debido a la terracería o al terreno que está pasando el vehículo, ¿no? Entonces esa sería la primera desventaja. Eh, si nos da para más opciones, porque esta no sé si sea formato de gel, eh, también podría ser la de no modelar la dinámica de las vibraciones del automóvil, pero eso ya se está metiendo más con la cuestión del espacio de la frecuencia. No tiene que ver de manera directa, al menos como lo plantea aquí, que es se puede decir que es en el dominio del tiempo. Entonces, la respuesta más correcta ahí sería el inciso A. No modela el efecto de la superficie del camino porque ya sale del rango de esta ecuación, ya no obedece, entonces ya no podemos sacar X. X es la variable que estamos pidiendo, ¿no? No sé si Ok, más o gracias, menos. profe. Entonces, se refería a esta parte de cuando el resorte ya no, o sea, básicamente ya no regresa a sus posiciones, a la que Exactamente. Ujú. desea. Sí, exactamente. Ya cuando estás llegando a la zona plástica, el modelo de la curva, ¿se acuerdan de la curva esfuerzo-deformación? Ven que es una Ajá, parte recta. sí. La parte recta es el rango de operación normal. Cuando empezamos a entrar en la parte curva, que ya es una parte no lineal, es cuando ya hay deformación plástica. Entonces el resorte ya no va a obedecer el camino, el resorte ya no va a actuar de acuerdo al camino, ni el amortiguador ya se deformó de manera permanente y ya no va a actuar como debería ser, ¿no? Ya no va a modelar la ecuación, porque ahí se pasa mucho la ecuación. La ecuación ya no estaría funcionando, ya no estaría sirviendo para determinar lo que queremos. Ok, muchas gracias, profe. ¿No de qué? ¿De qué? Al contrario. Y listo. Pues no sé si tengamos alguna duda más, compañeros. Si no, igual, pues ya los dejo descansar unos 15 minutos en lo que inicia el examen para que ya estén todos listos. Oiga, profe, Sí, dígame. ¿cree que pueda abusar de su nobleza? Para nada, compañero, dígame. Sinceramente, se me fue un poquito a estudiar lo que nos dejó. Ok. Entonces, no sé si al menos o me podría dar un repaso super expreso del más sencillo. Porque igual Mm, está comentando que no viene tan difícil, ya que es similar a lo que vimos anteriormente, pero los nervios siempre son los nervios. sí, y pues más que un repaso, creo que más que nada necesitaría calmarse, compañero. Relájese, no viene tan complicado el examen, la verdad es que la parte más complicada lo checamos a profundidad. Lo demás, pues son cuestiones que ustedes por conocimiento general de la carrera deberían tener, ¿no? Como les digo, siempre es imposible que un curso de Legel que pues realmente pueda pues, darles toda la información, ¿no? Es básicamente lo que ven en 3, 4 años, verlo en una semana, pues es imposible, ¿no? Pero por eso es que un repaso que creo que no sería lo ideal. Yo lo que les recomiendo mejor es que tenga a la mano su formulario. Eh, si no estudió, pues al menos los apuntes que vimos los tenga a la mano, porque a lo mejor por ahí puede sacar alguna idea. Sería como mi recomendación más que otra cosa. Todas las preguntas se responden en menos de 5 minutos, por ejemplo, las que son ejercicios matemáticos, y en menos de un minuto las que son teoría, ¿no? Obviamente, pues tienen apertura que se tarden un poquito más,
pero idealmente sería el tiempo, ¿no? Entonces, no creo que un repaso funcione, mejor tome, tome aire, cheque bien los documentos que tenemos de la clase, puede tener por ahí una bibliografía a la mano, no lo recomiendo mucho porque se pierde mucho tiempo leyendo el libro. Eh, entonces, ya cuando vean las preguntas creo que va a entender que no es tan complicado. Ok, profe. Se me relajo, pero sí tomé notas todo. Bueno, a esta y la otra clase. Sí, yo creo que con eso es más que suficiente. De hecho, los ejercicios siempre vienen mucho más sencillos que la parte de que vimos en clase. O sea, lo que vimos en clase es súper complicado a comparación de lo que preguntan, ¿no? Entonces va a ser muy sencillo para ustedes saber cuál es la respuesta porque es la respuesta obvia. Siempre, si tienen la cuestión de duda, de si no saben si es A o B, por decir algo, escojan la que tiene más obviedad para ustedes. Eso siempre funciona. Siempre la que es más obvia, cuando hay caso de duda, esa es la respuesta correcta. Ok, profe. Me tranquilizo. Gracias. ¿No de qué? ¿De qué, compañero? Bueno, pues listo, compañeros. Entonces, no sé si tengan alguna duda más. Una última, profe. Sí, dígame. A ver, tengo duda en esta pregunta. A ver. Sí, sí, sí. Lo escucho, lo escucho. Vi la pregunta de cuántas preguntas son. Son 40 preguntas. 40 preguntas las del examen. Eh, Mire, en esa pregunta del espacio de estados tengo dudas de cómo se hace la matriz. Bueno, intenté resolverla. Permítame que me abra Word. Sí, de hecho no estoy viendo la imagen, compañero. A ver si, no sé si me la puedo volver a enviar, porque no se está, no se está visualizando. A ver, espérate. A ver si está adjuntando. Ok, ok, compañero. Me parece que ya la mandé. A ver, sí, sí me aparece también como que ya la envió, pero no me aparece la imagen. Está muy raro, no la carga. A ver, aguanta. Si no, a lo mejor está en otro formato. No sé si pueda sacar mejor captura de pantalla y pasarlo. Así funciona casi siempre. Bien. Ok, permítame. Sí, sí, sí. No sé si me pueden permitir un minutito, compañeros. En lo que igual me mandan la pregunta, no hay problema. Claro, profe. Ya, listo, perdón, compañeros. Entonces, igual, sigo sin ver su pregunta, compañero, perdón, no la visualizo todavía.
Ya voy, es que se traba mucho mi compu. Ok, no se preocupe, Pero con cuando calma. lo necesito, se empieza. Profe, disculpe, yo le escribí al chat. Es que me tengo que retirar desde hace una hora. Ok, sí, claro, no, no hay problema, compañero. Sí, nada más si lo pudiera revisar, por favor. Ah, ok, ¿me lo mandó por privado? Sí, a las 11. Ajá. Ok, a ver, déjame checo. Ok, ese tipo de situaciones las tendría que checar directamente con la directora académica, con la directora, bueno, no sé si es de Campus Ecatepec, perdón, compañero. Sí, yo también ya le escribí. Ah, ok, entonces sí, ya con eso ella es la que va a determinar la fecha y la hora de cuándo va a ser. Ajá, con la maestra, Daniela. Sí, con la maestra Daniela, así es, compañero. Sí. Ok, gracias. No, ¿de qué? Profe, en el examen se activa a la 1, ¿no? ¿O a qué horas? A la 1 en punto se activa el examen, es correcto, compañero. ¿Seguimos en llamada, profe, o ya podemos cortar para que también no quede tan larga la grabación? O Sí, detenida. yo creo que corto la grabación y bueno,